Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? En nombre del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores, le doy la bienvenida y le quiero agradecer por esta participación que están teniendo en esta charla programada para el día de la fecha. Bueno, como ustedes saben, y hoy vamos a tener la presencia del doctor Jorge Oscar Rossi, quien va a hablar sobre la nueva doctrina del fallo Barrios. Y bueno, yo voy a hacer la presentación ahora del distinguido colega, y después va a quedar la charla y la dirección a cargo de él. Bueno, el doctor Jorge Oscar Rossi es doctor en ciencias jurídicas, de la Universidad de Morón, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Es profesor de metodología de la investigación jurídica y seminario tutorial en el doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Morón. Es investigador acreditado en la Universidad de Morón y en la Fundación Sijuso. Es profesor titular de Teoría General de las Obligaciones, Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y adjunto regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana. Es autor de distintas obras y artículos sobre el derecho privado. Doctor Rossi, en nombre del presidente del colegio de abogados y de todos los participantes, le doy la bienvenida y le agradezco por estar hoy aquí presente y lo dejo en la titularidad de la conducción de la charla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Muchas gracias Perfecto. al Colegio de Abogados de Dolores por la invitación de esta actividad que estamos haciendo junto con la Fundación Sijuso. Eh, Antes de meternos en el tema específico, siempre digo que de lo que estemos hablando hoy, vamos a hacer llegar un material a través del colegio. Después nos ponemos de acuerdo con la gente del colegio para mandarlo. Tanto el PowerPoint que voy a utilizar como la jurisprudencia que vamos a mencionar y probablemente alguna jurisprudencia que no vamos a llegar a mencionar por razones de tiempo, pero que ya salió. La idea es que la charla dure hasta más o menos las 19 horas. Les pediría que las consultas que me quieran hacer las hagan por chat. No es necesario esperar a la finalización de la charla. Para eso yo voy a tratar de ir viendo el chat y en la medida que se van haciendo las consultas iré tratando de responderlas, salvo que por el tipo de consulta me parezca más conveniente dejarlo para el final. Eh, el tema ha generado, bueno, como todos sabemos, una gran expectativa, luego de muchos años de estar esperando un cambio de doctrina de parte de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el cambio se produjo y vamos a tratar de ver en qué consistió y en la medida del tiempo, qué recepción ya ha tenido en distintos tribunales de la provincia, ¿no? Porque la verdad que ha tenido una respuesta bastante rápida de parte de los tribunales de distintos departamentos. Bueno, entonces vamos a empezar compartiendo el PowerPoint para hacerlo un poquito más entretenido, o por lo menos para que no me tengan que ver la cara a pantalla completa a mí. Eh, y así que nos vamos a meter en este tema, y para meternos en este tema muy brevemente, conviene
arrancar de, bueno, ¿a dónde estábamos? ¿A dónde estábamos? ¿Cuál era la situación en provincia de Buenos Aires pre-Barrios? Y bueno, esa situación en provincia de Buenos Aires pre-Fallo Barrios en materia de cuantificación de montos indemnizatorios y en materia de intereses moratorios, bueno, está diseñada a través de varios fallos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Eh, Sabemos todos que con la ley 23.928, la llamada ley de convertibilidad, entre otras medidas, se había y se ha, porque la ley sigue estando vigente, se ha prohibido la indexación, para decirlo así, de manera un poco simplista. Se prohibió la indexación. Esto iba de la mano, como todos sabemos, de una serie de medidas, entre ellas la paridad uno a uno con el peso y el dólar, y esto logró en su momento, durante más o menos 10 años, un poco menos, una estabilización de la inflación en torno a tasas de interés muy bajas, tasas de inflación muy bajas, inusuales para Argentina en las últimas décadas. Después, bueno, todos sabemos lo que pasó después. Salimos de la convertibilidad así al estilo explosión. eh, Corralito, corralón, devaluación, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nos metemos con esto? Y nos metemos con esto porque ya desde esa época, en los 90 y hasta hace muy poco, la Suprema Corte de la provincia adoptó la tesitura de que a la hora de liquidar los intereses moratorios en temas de daños y perjuicios, debía utilizarse la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires, es decir, no la tasa que cobra el Banco Provincia, sino la tasa que paga el Banco Provincia para los depósitos. A lo largo de los años, la Suprema Corte se había mantenido en esa tesitura, o sea, incluso negándose a aplicar la tasa activa, ¿no? La tasa que cobra el banco, que es más alta, y se había negado a esto con el argumento de que la adopción de la tasa pasiva, entre otros argumentos, ¿no? Era el más adecuado para un contexto en el que estaba prohibido la indexación y se buscaba luchar contra, para decir una expresión poco original, el flagelo inflacionario. Y en la misma medida, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en todos los casos que llegaban a su consideración, venía planteando la constitucionalidad de la prohibición de indexar, contenida en los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928, también fundado en la idea de que esa prohibición era razonable y era un remedio adecuado para evitar el recrudecimiento de la inflación. Bueno, a lo largo de los años, la Corte, en materia de modificaciones de este criterio, en el año 2017 estableció que si bien había que aplicar la tasa pasiva, pero aclaró, precisó que la tasa pasiva que tenía que aplicarse era la tasa pasiva más alta
fijada por el Banco Provincia en los depósitos a 30 días. La tasa pasiva más alta es la llamada tasa pasiva digital, la tasa para los depósitos que se hacen a través del home banking. Y así se mantenía la Corte con esta idea. Año 2018, tuvimos dos precedentes interesantes, Vera y Nidera, pero para hacerlo más breve, la cuestión se terminó consolidando hasta Barrios con el fallo Paredes del año 2020, donde la Corte, por un lado, mantiene esta idea de que tasa bancaria, vamos a aplicar la tasa pasiva más alta del Banco Provincia. Pero, por otro lado, hizo la siguiente distinción, que es muy importante y en la que me voy a detener porque el fallo Barrios se ocupa mucho de esta cuestión. Y es la época en que se cuantifican los daños. La época en la que se cuantifican los daños. Un tema delicadísimo, sobre todo en épocas de alta inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que estamos en un caso de accidente de tránsito, para hacerlo muy fácil, y lo que ocurrió fue la destrucción total del vehículo, del actor, y este hecho ocurrió, vamos a ponerle, el 21 de febrero de 2018. Y tenemos en el expediente, la demanda se inició en marzo del 2019 y tenemos en el expediente una tasación, una estimación hecha por un perito, hecha en el 2020, y tenemos una sentencia que supongamos que se dicta hoy, que estamos en el 2024, 7 de agosto del 2024. Y en ese momento, supongamos hoy, el juez dicta la sentencia, hace lugar al reclamo que hacía la parte actora, y a la hora de cuantificar la indemnización, uno de los rubros que pretendía la parte actora era el daño emergente producido por la destrucción total del vehículo. Lo que quiere es la reposición del vehículo, ¿no? La reparación plena, el valor del vehículo. Y entonces nos encontramos con que el juez podría hacer varias cosas. Digo podría porque estrictamente no hay ninguna ley que lo diga, que le regule expresamente esta cuestión. Entonces, el juez podría hacer varias cosas. Podría cuantificar el valor de ese automotor a la fecha en que se produjo el hecho dañoso, año 2018. Podría cuantificarlo, podría tomar el presupuesto o la estimación que hizo el perito en el 2020, o podría cuantificarlo al valor actual. Si lo cuantifica al valor actual, es decir, al valor que tiene hoy un auto de similares características, se dice que justamente cuantificó a valores actuales. Si en cambio cuantificó a lo que valía ese auto en el 2018, que es cuando se produjo el daño, se dice que cuantificó a valores históricos. Uno podría, desde un punto de vista teórico, decir, no importa, porque total, esto se va a resolver con los intereses moratorios. Decía que no hay ningún artículo ni del Código Procesal ni del Código Civil y Comercial que le diga al juez a qué fecha tiene que cuantificar los daños. No lo hay. Entonces nos encontramos en la jurisprudencia con jueces que cuantifican a valores históricos,
con jueces que cuantifican a valores actuales, etcétera, con jueces que toman un presupuesto no es ni a la época del daño ni a la época en que se estima el daño. Fenómeno. Y esto está relacionado con algo muy importante también. Nosotros dijimos que hay una prohibición de indexar, pero la prohibición de indexar, que está en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, es para las obligaciones de dar sumas de dar dinero. Obligaciones de dar sumas de dar dinero. O sea, obligaciones que desde el momento en que nació la obligación, ya estaba determinado o era determinable la cantidad de moneda que tenía que entregar el deudor el día del pago. Son las obligaciones que están en el artículo 765, que además fue modificado por el decreto 70/2023 a fines del año pasado. Ahora, la obligación indemnizatoria, la obligación de resarcir, en la inmensa mayoría de los casos, no es una obligación de dar una suma de dinero, sino que es una obligación de valor expresado en dinero. En este caso concreto, ¿qué quiere el actor? Que le repongan el valor del auto, que le repongan el valor del auto. Quiere, en definitiva, una cantidad de dinero equivalente a lo que valga el auto. Ustedes me dirán, bueno, pero en los códigos procesales nos dicen que tenemos que poner una suma, que tenemos que estimarlo en una suma. Sí, bárbaro. Pero siempre que hacemos una demanda, tenemos que poner el famoso o lo que más o en menos surja de la prueba y o del elevado criterio de BS. Esto no es una pavada, esto es fundamentalísimo, porque le permite al juez tratar esa indemnización como obligación de valor. Si no ponemos eso, le ponemos un tope al juez, el juez no nos va a poder dar un monto mayor que el que expresamente pedimos. Bueno, entonces tenemos que la obligación resarcitoria, en principio, es una obligación de dar un valor. Una obligación que si lo queremos meter en algún artículo del código está en el artículo 772 del Código Civil y Comercial. Pero si ustedes leen el artículo 772 del artículo del Código Civil y Comercial, no les va a decir el juez a qué época tiene que cuantificar. No, va a decir al valor real según corresponda, pero no le va a decir con absoluta claridad esa cuestión. Entonces, en este fallo Paredes, y no es que estoy perdiendo tiempo, van a ver que es muy importante respecto de Barrios, muy importante. En este fallo Paredes, lo que la Corte dice es, bueno, a ver, según a qué fecha, según a qué valores hayas cuantificado, va a ser la tasa de interés moratorio. ¿Por qué? Porque si vos, juez, cuantificaste el daño, el valor de ese auto, ¿m? A la fecha en que se produjo el daño, febrero del 2018, bueno, ahora ¿cuándo se va a pagar la indemnización? Con buena suerte este año, el 2024. Entonces corresponde que se aplique desde el momento en que se produjo el daño, año 2018, hasta el efectivo pago, una tasa bancaria, porque las tasas bancarias supuestamente absorben, una parte de la tasa bancaria absorbe la inflación, absorbe la depreciación monetaria. Entonces se va a aplicar
La tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el momento del hecho hasta el efectivo pago. En cambio, dicen los jueces en este fallo Paredes, si vos, juez, actualizaste, o sea, cuantificaste el valor del auto a la fecha de hoy, que es el día que diste la sentencia, hoy, 7 de agosto del 2024, entonces no tenés que aplicar una tasa bancaria para liquidar los intereses moratorios desde la fecha en que se produjo el daño hasta hoy, que es el día en que estimaste el daño. ¿Por qué? Y porque como ya actualizaste, como cuantificaste a valores actuales, si todavía le aplicás una tasa bancaria, estarías eh, indexando, no sería la palabra indexando, estarías cargándole otra vez la depreciación monetaria. Entonces, no, dicen en el fallo Paredes. Desde la fecha en que se produjo el daño hasta hoy, hasta la fecha de la estimación del daño, ¿m? Una cosa es la fecha del hecho, otra cosa es la fecha de la estimación del daño, que en el ejemplo que estamos dando es la fecha de la sentencia. La tasa de interés va a ser el 6% anual, sin capitalización. 6% anual sin capitalización. Antes que me pregunten, ¿por qué 6% anual? Porque en la jurisprudencia se suele poner esos porcentajes, entendiendo que es una tasa eh, que en promedio internacional significaría bueno, una buena rentabilidad anual, pero no hay mucha más sofisticación que eso. También en algún fallo se va a ver el 8%, en algún otro fallo el 4%, pero es muy común que se use esto, 6% anual. Entonces, el interés moratorio se liquidaría desde la fecha del hecho hasta el día en que se estimó el daño, que sería el día de la sentencia, al 6% anual sin capitalizar, y desde hoy hasta el día del efectivo pago, ahí sí, de vuelta, la tasa bancaria, la tasa pasiva más alta. ¿Por qué el cambio? Porque hoy, que yo cuantifiqué a valores de hoy, esa obligación de valor se convirtió en una obligación de dar dinero. Y entonces sí, como se convirtió en una obligación de dar dinero y ya no la voy a volver a poder cuantificar a valores actuales a la fecha de pago, entonces supuestamente para amortiguar o para compensar la inflación, le aplico una tasa bancaria que es la tasa pasiva más alta. De vuelta, sin capitalizar, sin capitalizar, y los intereses que ya se generaron no se capitalizan. Bueno, maravilloso, maravilloso, maravilloso desastre en una situación de altísima inflación. Hace varios años que desde la colegiación le venimos diciendo a los jueces, esto así no va. Este sistema de liquidación es perjudicial. Algunos jueces de instancias inferiores se apartaron de la doctrina legal de la Suprema Corte, pero bueno, la mayoría siguió esta línea. Hasta que sale el famoso fallo Barrios, que declara, entre otras cosas, la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley. Pero de eso todavía no nos vamos a meter porque todavía no necesitamos declararla inconstitucional porque, como les dije, las obligaciones
de la obligación resarcitoria, la obligación de indemnizar, es, hasta que se cuantifica, una obligación de dar un valor. Así que no es necesario indexar. Bueno, bárbaro. Antes de explicar o de ir viendo los argumentos jurídicos que tuvo la Suprema Corte en el fallo Barrios, el voto, ustedes saben, el voto es el del doctor Soria, los demás jueces adhirieron, con alguna pequeña aclaración, pero todos adhirieron a los fundamentos y a la solución de Soria. Es un fallo extenso, donde Soria va a ir describiendo cómo cambió la economía desde la época de la convertibilidad ahora y cómo se fue acelerando la inflación. Van a ver, o imagino que la mayoría ya lo ha leído, las páginas que le dedican a eso. Pero antes de la parte jurídica, vamos a ver una tabla que está en el fallo Barrios, que es la más explicativa de por qué decíamos que esto que figura en el fallo Paredes conduce a situaciones muy perjudiciales y es algo que ya se venía advirtiendo hace años, hace años. Esta tabla está en el fallo. Acá lo que hace el doctor Soria es una comparación. Dicen, bueno, vamos a liquidar los intereses moratorios tal como lo venimos haciendo hasta ahora. Y vamos a comparar el resultado con la depreciación monetaria. Y vamos a utilizar tres índices oficiales. El índice de precios al consumidor del INDEC, el coeficiente de estabilización de referencia y el RIPTE. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para ver si el método que venimos usando hasta ahora protege al crédito de la depreciación monetaria. Obviamente que ya lo sabían los jueces, pero lo interesante es lo que muestra la tabla, ¿no? Porque uno puede decir muchas cosas, pero los números ilustran más que miles de palabras. Entonces, bueno, aplicando el método, acá teníamos en la causa Barrios un que es un accidente de tránsito, Barrio, un capital de condena de 568.000 pesos. Ese capital había sido cuantificado a valores de la sentencia, que es del 27 de marzo del 2019. El hecho dañoso ocurrió el 24 de octubre del 2013. La sentencia cuantificó a valores del día de la sentencia y es del 27 de marzo del 2019. O sea, no cuantificó a valores históricos, sino que cuantificó a valores actuales del 2019. Entonces dicen, bueno, vamos a aplicar entre esta fecha, 2013, y esta otra, 2019, el interés del 6% anual, como dijimos, anual no capitalizable, y después dice, bueno, ahora habría que aplicar la tasa pasiva digital desde el 27 de marzo del 2019 y los jueces de la Suprema Corte lo actualizaron, le aplicaron la tasa pasiva digital hasta el 31 de enero del 2024 y les daba un interés de 1.533.492 pesos, lo que sumado al anterior interés y sumado al capital les daba 2.286.364 pesos con 77 centavos. Esa era la indemnización. Y la gran pregunta era,
Acá, espero que estén viendo el cursor, acá se está preservando este capital y además de eso, además de estar preservándose el poder adquisitivo de este capital, de estos 568.000 pesos, además se está resarciendo la mora. Y bueno, lo que pasó es lo que ya sabíamos. Si este capital de 568.000 pesos lo ajustamos por el índice de precios al consumidor, este capital del 2019 lo ajustamos a el 31 de enero del 2024, no estoy hablando de intereses moratorios, estoy hablando de ajustarlo por un índice de precios, me encuentro que me da 11.752.687 pesos. Hablando en plata, significa que para poder comprar el 31 de enero del 2024 los mismos bienes que yo podía comprar el 27 de marzo del 2019 con 568.000 pesos, ahora necesito 11.752.000. Y no estoy hablando del interés moratorio. El interés moratorio se liquida aparte, al 6% anual, y entonces todo me da 15.357.000. Pero si nos quedamos solo con la parte de la depreciación monetaria y comparamos esto, que era el monto total aplicando la doctrina de la Corte, monto total, o sea, incluyendo la mora, con el monto de para absorber la depreciación monetaria me da 11.752.000 contra 2 millones. Aplicando el SER, aplicando el RIPTE, en cualquiera de las tres alternativas, la diferencia es enorme en perjuicio del acreedor. Dicho de otra manera, y esto se va a explicar en el fallo, a un deudor le conviene demorar, o por lo menos a ciertos deudores, le conviene demorar el pago el máximo posible si sabe que va a tener que pagar con este método, con este método que está acá arriba, porque dice, bueno, ¿cuánto voy a tener que pagar? Y voy a tener que pagar 2.286.000 pesos. Si esta plata, este capital, lo invierto de una manera mucho mejor que esta, lo invierto con otros mecanismos de inversión, puedo llegar a ganar 12 millones, por decir algo, o 10 millones, o 15 millones. Bueno, cuando llega el momento de pagar, le pago los 2.200.000 y todavía con la plata ajena me gané 8 millones o 10 millones. O sea, me financié a costa del acreedor. Es lo que algunos jueces llaman la financiación judicial. La financiación judicial. ¿Por qué? Porque termino pagando un crédito licuado, un crédito que es está totalmente alejado. Bueno, esto que muestra la Corte, la Suprema Corte, lo complementan además chequeando, y si en lugar de aplicar la tasa pasiva hubiéramos aplicado la tasa activa, de vuelta contra la inflación, ambas pierden, pero pierden como en la guerra, en estas épocas de alta inflación. ¿Y por qué? Porque en sede judicial, estas tasas, tanto la pasiva como la activa, se aplican sin capitalización. Es decir,
se aplican como tasas nominales, no como tasas efectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno pone plata en el banco y no saca ese dinero, todos los meses, la pone a plazo fijo me refiero, todos los meses se generan intereses, esos intereses se acumulan al capital y los nuevos intereses se liquidan sobre ese capital acumulado. ¿Por qué? Porque funciona como una tasa efectiva anual, porque hay una capitalización, en este caso una capitalización mensual. Como acá no hay capitalización, la tasa funciona como una tasa nominal o nominativa, ¿no? Cuando uno va a sacar, al revés, por ejemplo, hace un depósito, también si va a sacar un préstamo, el banco ¿qué le va a informar? ¿Cuál es la tasa nominativa y cuál es la tasa efectiva? La tasa efectiva, si hay capitalización, va a ser siempre superior a la tasa nominal. Entonces, hablando en plata, de vuelta, en estos últimos años, tanto la tasa pasiva como la tasa activa del Banco Provincia, del Banco Nación, del banco que se les ocurra, así han sido tasas negativas, o sea, tasas que están por debajo de la inflación. Insisto, si no las capitalizamos. Si se capitalizan, es una cuestión diferente, pero en sede judicial no se capitalizan. No, no hay una capitalización mensual. Bueno, este caso es un antecedente de un tribunal de Mar del Plata donde muestran esto mismo, ¿eh? Muestran esto mismo y es del año 2020. Por eso digo, esto lo sabíamos todos, no es un descubrimiento. Entonces, la Corte, en base a esto, nos va a decir lo siguiente. La prohibición de indexar, contenida en los artículos 7 y 10 de la ley llamada de convertibilidad, la ley 23.928, cuando salió la ley, esa prohibición de indexar no era inconstitucional. Era razonable, era un remedio para combatir la inflación, protegía el crédito, porque estaba acompañado de una serie de medidas económicas congruentes. Ahora, como cambió, ya en realidad hace mucho tiempo que cambió, como cambió el escenario económico, esa prohibición de indexar, que en principio era razonable, que en principio protegía el crédito, ahora es totalmente al revés. Ahora es irrazonable, afecta el derecho de propiedad y no permite proveer una tutela judicial eficaz. Por eso los jueces recurren a esta idea de la inconstitucionalidad sobreviniente o inconstitucionalidad sobrevenida. No nació inconstitucional, se convirtió en inconstitucional por el cambio de las condiciones económicas imperantes. Y tan irrazonable es que, como dice en esta parte, con un lenguaje sofisticado, termina ofreciendo incentivos para ser moroso. Termina ofreciendo incentivos para retrasar, para retrasar al máximo el pago de las indemnizaciones. De hecho, hay razones, hay casos donde pocos, lamentablemente, tendría que haber más, pero hay casos, hay sentencias que le han aplicado daño punitivo a compañías de seguros porque los jueces entendieron que durante el proceso y antes del proceso, en realidad,
incluso en la etapa extrajudicial, habían tenido una conducta de dilatar deliberadamente el pago de la indemnización, el pago de la póliza, eh, o sea, sin razón alguna, o mejor dicho, sin otra razón que esta, terminar licuando el crédito. Por ahí preguntaban los depósitos judiciales. Claro, el depósito judicial también tiene que capitalizarse. El depósito judicial también tiene que adecuarse a este tipo de cuestiones porque si no, el crédito se termina perjudicando. La tasa nominal, la tasa sin capitalización mensual, es negativa, está por debajo. Por esa razón, algunos de ustedes que litigan en capital habrán visto que algunas salas de la Cámara Nacional en lo Civil y algunos juzgados de la Cámara Nacional en lo Civil habían empezado a aplicar la doble tasa activa, porque la tasa activa tampoco, no llega ni cerca a compensar. Y la Corte Suprema eh, revocó una sentencia por considerar que era arbitraria. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver algo al respecto, por considerar que era arbitraria porque la tasa activa es un invento judicial, no es una tasa bancaria existente. Entonces, bueno, una de las cosas que la Suprema Corte en este fallo resuelve es esto, la inconstitucionalidad sobreviniente. La inconstitucionalidad sobreviniente. Ya que estamos, lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora, esa inconstitucionalidad tiene que ser pedida o puede ser declarada de oficio. Bueno, puede ser, puede haber ocurrido que al momento de hacer la demanda se haya pedido la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y se haya hecho la reserva del caso federal. Puede haber ocurrido. Pero también puede haber pasado que, y ustedes me podrán decir, yo tengo un caso y nunca se había hecho la reserva del caso federal. El juez puede declararla de oficio. Bueno, en provincia de Buenos Aires, la propia Suprema Corte, en otros temas, ha venido declarando de oficio la inconstitucionalidad de diversas leyes o artículos, por ejemplo, del código derogado, ¿no? En su momento del artículo 1078 del código de Vélez-Sarsfield en materia de daño moral, la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad. O sea que podemos entender que hay precedentes que habilitan a que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar eh, en provincia de Buenos Aires. Más allá de que uno pueda tener además la opinión de que es razonable que el juez pueda declarar de oficio. Pero una cosa es que sea razonable, otra cosa es que los jueces lo hagan. Hay antecedentes de la propia Suprema Corte en materia de declaración de oficio. Y además hay una tercera cuestión, y es la siguiente. Justamente, estamos hablando de inconstitucionalidad sobreviniente. Entonces yo puedo plantear, incluso en una apelación, que bueno, es cierto, no hice la reserva del caso federal, pero la propia Corte en Barrios me está diciendo que la inconstitucionalidad de estos artículos no es originaria, sino que se ha producido por el cambio de la situación económica. Y bueno, entonces lo planteo como una suerte de hecho nuevo o de conjuntos de hechos nuevos, o sea, posteriores a la demanda, que ameritan justamente esa declaración. Bueno, no nos olvidemos de esto. La Corte plantea la idea de una inconstitucionalidad sobreviniente o sobrevenida. Pero claro, esto
este tema, que es muy importante, importantísimo, es importante, importantísimo, cuando la obligación ya está cuantificada, o sea, cuando la obligación ya se convirtió en una obligación de dar una suma determinada de dinero. La Corte o la Suprema Corte, además, se va a ocupar de otro tema, del que estuvimos hablando hace un rato, que es tan o más importante, y es el tema de la época de la cuantificación de la obligación resarcitoria, eso de que la obligación resarcitoria es una obligación de valor. Y entonces, ¿a qué época corresponde cuantificarla? Y lo que va a terminar diciendo la Corte como criterio general es, los jueces deben, en la medida de lo posible, cuantificar a valores actuales, es decir, cuantificar los rubros reclamados al valor, a los valores de la fecha en que dictan la sentencia. Cuantificar a valores actuales. Y va a dar la Corte una serie de ejemplos o de pautas. Ojo con esto, porque la propia Suprema Corte va a decir, acá los jueces van a tener que aplicar todas estas pautas adecuándolas al caso concreto. Esto no es como un plenario que dice hay que hacer así y así. No, esto es una serie de pautas que el juez va a tener que adecuar a cada caso concreto, ya lo vamos a ver. Pero a cada unos ejemplos. Entonces dice, si se trata de un daño a las cosas, esto que estoy copiando, que estoy poniendo en la diapositiva es un textual, ¿eh? Si se trata de un daño a las cosas, habrá de fijarse teniendo en cuenta el valor actual del bien, no el valor a la época en que se produjo el daño, sino el valor actual. El valor actual es el valor al momento en que el juez dicta la sentencia. Si se trata de daños causados a las personas, fallecimiento, incapacidad sobreviniente, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, por ejemplo, hasta da algunos ejemplos. Dice, bueno, tener en cuenta el valor actual de esos ingresos, no el valor que tenían ese salario o esos ingresos cuando se produjo el daño, que tal vez fue hace 5 años, 6 años, 7 años, la velocidad que a veces tiene la justicia, no el valor de ahora. Es más, por ejemplo, dice, si no se pudieron acreditar el monto de los ingresos, y entonces hay que aplicar el salario mínimo vital y móvil, apliquen el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la sentencia, no el salario mínimo vital y móvil vigente al momento en que se produjo el daño. O sea, tratemos de actualizar el valor de la obligación de dar un valor. Falta, parece un trabalenguas. Es como que la Corte, interpretando el artículo 772 del Código Civil y Comercial, nos dice, ¿a qué época hay que cuantificar el valor? A la época de la sentencia, cuando se trata, obviamente, de casos donde el que cuantifica es el juez. No es que se pactó en el contrato cuál era la fecha de pago, sino este tipo de casos donde el juez en la sentencia va a fijar el monto. Y después sigue diciendo, justamente, bueno, una vez que el juez cuantificó y dice, este auto o uno similar a la fecha de hoy vale, vamos a decir, voy a decir cualquier cosa, 20 millones de pesos. Bueno, ahora, de acá al efectivo pago, que no sabemos cuánto puede pasar al efectivo pago, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar
y establecer un mecanismo indexatorio para preservar el valor hasta el efectivo pago. Ahora vamos a ver algunas de las soluciones que la jurisprudencia ha ido tomando. Pero desde ya quiero aclarar esto. La Corte, a diferencia de lo que había hecho en Paredes, donde decía hay que aplicar el 6% y la tasa, acaba de decir el juez tiene que establecer un mecanismo específico, adecuado al caso. Y va a dar algunos ejemplos y va a dar algunas pautas. Pero, por ejemplo, les va a decir, el juez va a tener que tener en cuenta una serie de principios. Principio, que no haya abuso de derecho, que no haya enriquecimiento indebido, el tema del esfuerzo compartido. La Corte no lo va a decir así como lo voy a decir yo, ¿eh? Pero es como si dijéramos, no todos los deudores y no todos los acreedores son iguales, no todos los casos son iguales. No es lo mismo un caso donde yo tengo que preservar el valor de un auto que el caso donde tengo que preservar el valor de los ingresos que tenía una persona. Porque un método me puede servir más para una cosa y un método me puede servir más para otra. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, ¿qué es lo que me mide? Y me mide la evolución de los precios de supuestamente una gran canasta de bienes. Y por ejemplo me dice, de tal fecha a tal fecha, los precios de esa gran canasta de bienes variaron en un 100%. Pero eso no quiere decir que un bien específico, por ejemplo, este auto, haya aumentado un 100%. Ese auto puede haber aumentado en el mismo periodo un 80% o un 160%, porque el índice de precios al consumidor nos da un promedio de la evolución de precios. Entonces, el índice de precios al consumidor nos puede servir, por ejemplo, para medir, eh, supónganse ustedes, como lo han hecho algunos tribunales, una obligación alimentaria de un mayor de 21 años, estudiante universitario. El índice de crianza que publica también el INDEC me puede servir más para medir la evolución, la variación de precios para una obligación alimentaria de un alimentado de 5 años, 7 años, 10 años. La evolución del valor de un bien concreto, un auto, un inmueble, una computadora, me va a medir mucho más, me va a preservar mucho más, y voy a ser mucho más preciso en el cálculo si uso eso, si averiguo cuánto vale ahora un auto, ese auto concreto, a si le quisiera aplicar el índice de precios al consumidor, porque, insisto, el índice de precios al consumidor me da un promedio general, ¿no? Un promedio general. Por supuesto, como estoy viendo algo que hablan de fuero federal, Barrios, la doctrina que surge de Barrios es solo aplicable a la provincia de Buenos Aires, la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires. A lo sumo puede servir como un fundamento, si nos toca litigar en la justicia federal, pero no más que eso. Muy buenos fundamentos,
pero no tiene el mismo carácter de doctrina legal. No tiene el mismo carácter de doctrina legal. Lo digo porque un colega, hizo una consulta sobre el tema de honorarios en el fuero federal. Eh, Bien, entonces, siguiendo con estas pautas, nos dice, para calcular la actualización monetaria, lo que vulgarmente llamamos la inflación, lo que dice, la única pauta que dice es, hay que usar índices oficiales. Ahora, ¿qué índice oficial? Ah, bueno, según el caso. Puede ser el RIPTE, puede ser el índice de precio al consumidor, pueden ser las canastas básicas, las canastas básicas, puede ser el valor oro, mejor dicho, el argentino oro, puede ser el SER. Eso habrá que analizar el índice casa propia, que todavía creo que lo están publicando. La única limitación que pone la Suprema Corte es que sean oficiales. No se me duerma, doctora Alcuaz. Yo sé que es aburrido, pero es importante. Ahora, para los intereses moratorios, pobre, la doctora Alcuaz, ella puso la cara, ¿eh? Los demás, o muchos, no ponen la cara. Ahora, para los intereses moratorios, vamos a usar entonces una tasa pura, es decir, no una tasa bancaria, y dice no mayor al 6%, no mayor, puede ser menor. Dice, cuya graduación en cada caso podrá vincularse al tipo de índice de actualización aplicado. Y esas son las pautas que da este fallo Barrios. Acá, bueno, una página que probablemente la mayoría conozcan, que nos puede servir para, para liquidar para hacer liquidaciones, es la de Colproba, sobre todo liquidaciones con el coeficiente de estabilización de referencia, no con el índice de precio del consumidor. La página de Colproba es buena, es ágil. Este otro, en cambio, es un sitio no oficial, pero que puede servirnos extraoficialmente para hacer un cálculo rápido, ¿no? Tener idea. De hecho, muchos jueces lo usaban antes del fallo Barrios, para tener una idea de la inflación acumulada en determinado periodo. Calculadora de inflación.com, y hay varios, chequeado.com también tiene cálculos de inflación acumulada. Bueno, y ahora lo que vamos a ver son algunas soluciones, algunas soluciones. Por ahí algún colega ya mencionó el tema de federal no, perdón, laboral, de la cuestión laboral, que viene, digamos, los temas de las indemnizaciones y de los intereses moratorios en sede laboral venían muy mal en provincia de Buenos Aires porque se había declarado la inconstitucionalidad de la ley que posibilitaba la aplicación de la tasa activa, en provincia me estoy refiriendo, y además en el ámbito nacional recibieron, mejor dicho, un golpe muy fuerte de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Cámara Nacional del Trabajo, venía aplicando un acta que habían confeccionado ellos mismos, por el cual los intereses moratorios los capitalizaban, o sea, los intereses moratorios, para los intereses moratorios en nación, trabajo,
los liquidaban a la tasa activa y los capitalizaban anualmente. Como todos sabemos, en el fallo Oliva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por arbitraria una sentencia de una de las salas, entendiendo que no hay ningún fundamento normativo para hacer esa capitalización anual. Los jueces laborales se basaban en el artículo 770, que es el que se refiere a la capitalización de intereses, y realmente el artículo 770 no habla de capitalización anual en ninguna parte. Por eso la Corte tuvo un excelente argumento jurídico para revocar. Además dijo la Corte que los intereses de esa manera se disparaban a cifras exorbitantes, lo que no es cierto, porque si hacemos el cálculo de inflación acumulada, nos damos cuenta que los intereses capitalizados de esa manera apenas están compensando y más o menos la inflación acumulada. Pero había otro argumento importante que era, bueno, el artículo invocado para dar fundamento normativo no era el que, no dice eso, no dice que se pueda capitalizar anualmente. Así que, ¿por qué me desvié? Porque un colega habló de laboral, vamos a ver alguna jurisprudencia laboral, porque ya algunos tribunales han aplicado barrios. Ah, tengo entendido Tengo entendido, pero esto es off the record, a pesar de que me están grabando, que la idea del fallo Barrios no estaba pensada para casos laborales. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si no sale, si la Corte no saca un Barrios 2, Barrios 3, este, ajustando la cosa. Pero, de hecho, tribunales laborales de la provincia de Buenos Aires han empezado a aplicar la doctrina de Barrios y vamos a ver algún caso al respecto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de distintos tribunales. Este es uno de Junín, donde eh, justamente aplican eh, estos preceptos, declaran la inconstitucionalidad, la declaran de oficio, la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, o sea, la prohibición de indexar, aplican intereses moratorios al 6% anual desde la fecha en que se produjeron los perjuicios hasta el momento de la sentencia, y a partir de ahí, ese monto y hasta el efectivo pago lo van a actualizar con un método un poco complicado, porque van a aplicar para indexar ese capital dos índices, el índice de precios al consumidor y el SER, en distintos tramos, ¿no? En distintos tramos. Entonces, lo que ellos plantean, voy pasando algunas diapositivas que son donde dicen esto que estaba comentando, dice, bueno, ¿cómo vamos a actualizar el capital desde la sentencia hasta el efectivo pago? Dice, vamos a aplicar el índice de precios al consumidor, pero el índice de precios al consumidor es mensual y se publica con atraso. Por ejemplo, hoy estamos a 7 de agosto, pero todavía no tenemos el índice de julio. El índice de julio va a salir recién el 14 de agosto. Entonces, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos? Si la sentencia, supongamos, salió el 22 de marzo del 2019 y la fecha del efectivo pago es hoy, 7 de agosto del 2024. Vamos a correr las fechas porque hay atraso, pero tantos... Bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero bueno, vamos a hacer algo un poco más optimista. Fue el 23 de febrero del 2023 que salió la sentencia y se paga ahora, el 7 de agosto del 2024. Bueno, hay un tramo, entre el 23 de febrero y el 28 de febrero, son unos días, y otro tramito entre el 1 de agosto y el 7 de agosto. Por esos tramos no vamos a poder aplicar el índice de precios al consumidor, vamos a aplicar el coeficiente de estabilización de referencia por esos días. Por todos los meses completos, en cambio, ajustamos por el índice de precios al consumidor. Por eso dice, al importe de capital receptado en la sentencia, deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central desde el día en que fuera estimado el perjuicio, el día de la sentencia, hasta el fin de dicho mes. 23 de febrero hasta 28 de febrero del 2023. Entre dicho mes y hasta el último IPC publicado, hoy por hoy, el último IPC publicado es el de junio. Entonces, entre marzo del 2023 y ahora hay que ir actualizando mes a mes por el índice de precios al consumidor. Y desde ahí, desde el último índice de precios publicado, que no es el de julio, es el de junio, porque el de julio todavía no se publicó, entonces, desde ese último índice de precios al consumidor hasta hoy, 7 de agosto del 2024, aplicamos el SER. El SER se publica diariamente. Hay formas manuales de hacerlo y hay formas automáticas de hacerlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, con el liquidador de Colproba o con otros servicios de liquidación de intereses. Por favor, sobre todo a los letrados, a los colegas más jóvenes, los que no han vivido con tanta inflación, los que no fueron criados a inflación, tienen que diferenciar actualización monetaria de intereses. Esto de el SER y el índice de precio del consumidor es solamente para actualizar el capital, para indexar. Sobre esto se va a aplicar el interés puro del 6% anual. Pero el interés puro no se capitaliza. De hecho, les va a decir que los intereses que se generaron desde la fecha del daño y hasta la sentencia tampoco se van a capitalizar. Y ese es el monto, ¿no?, que se tendrá que pagar. Antes incluso de Barrios, algunos tribunales, si se habrán enterado, habían utilizado otros sistemas. Por ejemplo, habían cuantificado en dólares, pero no es que obligaban al deudor a pagar dólares, sino que decían, por ejemplo, en un caso de una indemnización, si no me equivoco, era por no reconocimiento de un hijo. Habían fijado la indemnización en $10.000, creo que el monto era $10.000, que el deudor tenía que pagar
en pesos a la cotización del dólar MEP. Otros casos, este otro se hizo muy, en su momento tuvo mucha publicidad, seguramente lo habrán conocido, había cuantificado en pesos argentinos oro. Los pesos argentinos oro son publicados en la cotización por el Banco Central, la cotización se actualiza cada 3 meses. Es este caso, Salvatella. Todos estos fallos que yo estoy comentando, yo se los voy a pasar, se los voy a dejar a la gente del Colegio de Dolores para que se los pase. Igual son fallos que se pueden conseguir googleando, no no hay ningún misterio. Pero, por ejemplo, mostramos, ¿no? Cómo evoluciona el valor del peso argentino oro. ¿Eh? En el cuarto trimestre del 2023 estaba en 152.000 pesos por argentino oro y en enero, en el primer trimestre del 2024, ya había saltado a 389.000 pesos. Este último año, sobre todo, ha sido impresionante en términos inflacionarios si lo comparamos con las últimas décadas, ¿no? Los que ya tenemos determinada edad hemos conocido épocas peores que esta, pero eso depende mucho de la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? Yo siempre cuento que soy de una generación donde las revistas semanales se remarcaban, ¿eh? Las revistas semanales, el anteojito, se remarcaba. La revista qué sé yo, Digitus, se remarcaba. Entonces, el anteojito creo que salía los jueves, lo compraba los jueves, estaba ese precio. Si iba el sábado, le ponían una remarcación. El kiosquero le ponía un papelito con el nuevo precio. O sea que algunos, desgraciadamente, o para bien o para mal, conocimos esto en lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, acá en este caso, donde que en su momento generó tanta polémica de la fijación de la indemnización en pesos argentinos oro, bueno, ¿en cómo lo fijó? En 146 pesos argentinos oro. Obviamente que el deudor, el demandado, no va a pagarle pesos oro, va a pagar pesos, pero cotizados a la época del efectivo pago. El día del efectivo pago tiene que ver la cotización que está en el Banco Central y ahí hace la conversión. Y por ejemplo, acá hice un cálculo, si hubiera pagado, qué sé yo, en algún mes, en diciembre del 2023, eso eran 22 millones de pesos. Si en cambio hubiera pagado en febrero del 2024, eso eran 56 millones de pesos. No sé si es un mejor mecanismo, o sea, si mide mejor la depreciación monetaria. Probablemente no. Lo que pasa es que es mucho más fácil de hacer el cálculo, ¿no? Porque agarramos, vemos cuánto está el dólar o vemos cuánto está el peso argentino oro y con una calculadora ya está. En cambio, esto otro de hacer el SER del día tal al día tal, el índice de precio al consumidor mes por mes, y después el SER, si lo tenemos que hacer manualmente, nos lleva un tiempito, es complicado, porque es una inflación acumulada. ¿Eh? Así que lleva más tiempo. Ahora, ¿cuál de las dos mide mejor? Eso es otro tema. También tenemos como una posible medición la canasta básica que publica mes a mes el INDEC. La canasta básica también puede servir para medir. En realidad no hay una sola canasta básica. Por empezar está la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, pero, por ejemplo, para el daño punitivo, y por eso puse esta canasta básica total, la canasta básica total Hogar 3,
Para el daño punitivo, la Ley de Defensa del Consumidor, con la modificación que se hizo en el año 2022, el monto del daño punitivo hoy día está fijado en canastas básicas totales. Entonces, por ejemplo, el máximo del daño punitivo hoy día puede llegar a ser 2.100 canastas básicas totales hogar 3, que a marzo del 2024 eso era 813 millones. Ahora son como 1.700 millones. Pero me olvidé de actualizar esta diapositiva. Eh, ¿Y eso dónde se consulta? Y en esta página. Esto se consulta en esta página. Eh, bueno, acá hice algunos cálculos de indemnizaciones, de medir la evolución del índice de precios por a la aplicación de una tasa. Este es un caso que lo voy a mencionar ahora, por las dudas, no quiero que me quede en el tintero. Después vemos otra jurisprudencia. Ustedes dirán, pero ¿qué es esto? Es un caso de 1976. Y sí, porque todo vuelve en Argentina. Todo vuelve en Argentina. En realidad, podríamos hacer esto. Podríamos empezar por acá, por este caso, Gorosito, que es del 2022, o sea, antes de Barrios, donde nos encontramos con una situación que probablemente le pase a algunos de ustedes, que me digan, yo ya tengo sentencia firme, o sea, ya no hay ni apelación ni nada, tengo una sentencia firme favorable de marzo del año pasado, por esas cosas que pasan en la vida, todavía no se cobró, no es nada raro. Ahora tengo que hacer la liquidación y ese monto se desvalorizó brutalmente. En el último año es tremendo la cuestión. Entonces, si ustedes tienen una sentencia de cámara o sentencia de primera instancia que quedó firme, sentencia de primera instancia que quedó firme, pero bueno, pagar no se pagó y le quiero aplicar la tasa pasiva, bueno, lo que vimos al principio de esta reunión, nos damos cuenta que contra la inflación perdemos como en la guerra. Perdemos como en la guerra. Entonces, en este caso, el tema es viejo. En este caso, que es del 2022, ¿qué es lo que hizo el abogado de la actora? Cuando presenta la liquidación, hace una actualización. O sea, presenta una liquidación actualizando. Claro, cuando le dan traslado al abogado el abogado de la contraria dice, no, si en la sentencia no se dispuso ninguna actualización. Usted tiene que liquidar de acuerdo a las indicaciones de la sentencia. Bueno, cuando le toca resolver al juez de primera instancia, el juez de primera instancia dice que no correspondía a la actualización. ¿Por qué? Porque en la sentencia firme no estaba prevista ninguna actualización. Y se termina en la Cámara. El planteo que hace la parte actora es esto que estamos diciendo. Esto es anterior a Barrios, ¿eh? Esto es anterior a Barrios. El planteo que hace la parte actora es, si no se actualiza, con la inflación que hay, se perjudica mi crédito. Mi crédito sufre un grave perjuicio. Y los jueces de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Trenquelauquen le dan la razón, pero claro, acá hay un tema. Uno dice, bueno, pero ya tenemos una sentencia firme que dispuso que la indemnización es de 10 millones. Y eso quedó en autoridad de cosa juzgada. Entonces,
esto, actualizar la liquidación, ¿no significaría alterar la cosa juzgada? Y la Cámara, en este caso, dice no, y se funda, entre otros, en este caso, que es Camuso, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1976, porque todo vuelve en Argentina. Y en Argentina, bueno, el fenómeno inflacionario tuvo muchas etapas, y acá lo que había pasado en Camuso es que había una sentencia laboral de 1974. Posteriormente a esa sentencia salió una ley nacional disponiendo la actualización de los créditos aplicando un índice de precios, y entonces en la Cámara aplicaron esa ley y se terminó yendo por recurso extraordinario por entender que esa ley se estaba aplicando en forma retroactiva, porque ya había quedado firme el monto. Entonces no se podía aplicar esa ley. Y la Corte entonces se encontró con este tema: actualizar un monto que ya quedó firme, ¿no implica alterar la cosa juzgada? Y la Corte Suprema, en este caso, hace un planteo muy interesante, que tiene que ver, y por eso me detuve al principio, con este tema de las obligaciones de valor. Porque con otras palabras, la Corte va a decir, la sentencia lo que buscó es reparar un valor. La solución fijada en la sentencia buscaba el resarcimiento íntegro. La solución real buscaba el resarcimiento íntegro del crédito. Ahora, ¿qué pasó? Que ese número, por culpa de la inflación, termina resultando después insuficiente para ese resarcimiento íntegro. Entonces, es la inflación la que termina alterando la sentencia. La actualización no altera la sentencia. La actualización lo que hace es volver a la sentencia a su significado original, a su impacto original. Por eso la Corte en ese caso dice, entre otras cosas, el aumento del monto nominal no hace la deuda más onerosa. Lo único que hace es mantener el valor económico real. Si no, al revés, si no actualizamos, no se va a cumplir la sentencia. Porque el juez, para volver al caso del auto, el juez lo que quiso es que con esa plata el acreedor se pudiera comprar el auto. Pero ahora, por la inflación, si mantenemos esa misma suma, con esa plata no se va a poder comprar el auto. O sea, no se va a poder cumplir la sentencia. O sea, no va a haber esa reparación plena que el juez pretendió y hoy día que el Código Civil establece. ¿Esto por qué? Porque entonces Camuso y otros fallos de la Suprema Corte, perdón, de la Corte Suprema, de la década del 70, de la década del 80, o sea, antes de la convertibilidad, daban esta explicación. Y por esa razón, en este caso, Gorosito se hace lugar y se manda a primera instancia para que se haga una readecuación
de las indemnizaciones fijadas, que la va a tener que decidir el juez. ¿Eh? Cómo readecuar esa sentencia para que tenga el mismo poder esa sentencia que el que tenía antes. O sea, tengo un caso en etapa de liquidación. ¿Puedo invocar Barrios? Sí, se puede invocar Barrios, Camuso, Gorosito, prender una vela y ver qué es lo que decide el juez. Pero digamos, no es un disparate, una locura, una cosa que uno dice, no, no, esto no existe. Esto que está diciendo no existe. Se le ocurrió a Jorge Rossi y a nadie más. Hay antecedentes. Eh, bueno, en La Plata, por ejemplo, en vez de aplicaron directamente para actualizar el coeficiente de estabilización de referencia y una tasa pura anual, siempre declarando la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y siempre cuantificando a valores de sentencia, ¿eh? Siempre a valores de sentencia. Y acá es un tema interesante, porque este caso, que se llama La Bolita, da gana de llorar, porque en definitiva, ¿cuál era el rubro? ¿Cuál era el valor? Estaban discutiendo por un freezer, los años que estuvieron litigando por un freezer. ¿Qué pasó? En primera instancia, se cuantificó a un valor y en la apelación lo que decían es, ese valor que utilizó el juez a valores históricos no alcanza para comprar un freezer. Entonces, los jueces de Cámara, ¿qué parámetro aplicaron? Dijeron, vamos a cuantificar el valor del freezer a valor actual. ¿Y cómo sabemos el valor actual? Estos jueces lo que hicieron fue consultar páginas de internet. Básicamente, esta página. El valor es este, 699.999. Ese es el valor. De acá al efectivo pago, ese valor se va a ajustar por el SER más una tasa pura del 6%. En Morón, y esto es interesante, interesante para, por ejemplo, para honorarios de abogados en provincia. Eh, Acá eran los honorarios de un síndico, que el monto había quedado también desvalorizado, depreciado, y entonces de vuelta declararon la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, pero para actualizar el monto no utilizaron ni el índice de precio al consumidor, ni el SER, ni nada de eso. La ley arancelaria de los profesionales de ciencias económicas de la provincia de Buenos Aires tiene una serie de módulos, una cosa parecida al IUS arancelario. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál era la suma? Y la suma era, estoy diciendo cualquier cosa, 3 millones de pesos. Esos 3 millones de pesos, ¿a qué fecha? 3 millones de pesos a marzo del 2020. Muy bien. Esos 3 millones de pesos a marzo del 2020, ¿a cuántos módulos arancelarios equivalían? Y a 100 módulos arancelarios. Bueno. Ahora lo que tiene que pagar hoy es el equivalente en pesos a 100 módulos arancelarios al valor de hoy. Lo mismo que se podría hacer con el IUS arancelario, digamos. ¿No? ¿Qué monto era? Tantos pesos. ¿A cuánto, a qué fecha? Y a febrero del 2022.
Bueno, ¿eso a cuántos IUs arancelarios equivalía? Tantos, 50 IUs arancelarios, cualquier cosa digo. Bueno, el monto se actualiza a esa fecha, que entre paréntesis, es uno de los mecanismos que tiene No, la ley de honorarios de Provincia de Buenos Aires, la ley de honorarios de Provincia de Buenos Aires, de honorarios de abogados de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que en caso de mora en el pago de los honorarios, la ley de honorarios trata el honorario profesional como obligación de valor. Entonces, en caso de mora, la propia ley establece que el acreedor puede liquidar aplicando un índice, aplicando una tasa, o por la actualización del índice del IUS arancelario, lo que le convenga más, digamos así. Acá tenemos un caso de laboral. 20 de mayo de este año, Butera. Ahí, ¿cómo ajustaron? Siempre declarando la inconstitucionalidad. El RIPTE, aplicaron el RIPTE. Es probable que en sede laboral apliquen el RIPTE, más una tasa, también como el RIPTE es mensual, ahí aplicaron una tasa activa para los plazos que quedaban sin poder liquidarse, más la tasa pura del 6% anual. Este es otro caso, simplemente para mostrar las distintas soluciones y en caso de uno estar en una etapa procesal donde uno pueda plantear algo, bueno, lo que uno tiene que hacer es ver, bueno, de todas estas soluciones, ¿cuál me convendría más a mí? Según del lado que esté, ¿no? Acá simplemente estamos mostrando el menú porque, como dijimos, la Corte en Barrios no dice este índice. Así que hay que tener en cuenta, etcétera. Algunos jueces estaban preocupados por lo siguiente. Decían, no, para está el casi que bien, mañana hoy por hoy podría la tasa pasiva digital es gracias. mala La próxima, gracias. Chao, chao. por el tema de la inflación. Y si en el futuro termina siendo buena, supongamos que baja mucho la inflación. Entonces, la actualización más la tasa pura eh, termina siendo inconveniente. Bueno, San Isidro, una de las salas, la sala primera en San Isidro, utiliza un mecanismo de te cuantifico hasta la fecha de la sentencia a valores actuales y de la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, depende de lo que sea A ver, más alto. mandamos. El promedio RIPTE, índice de precios al consumidor, más una tasa pura del 6%, o la tasa pasiva digital, lo que sea más alto, ¿no? Lo que sea más alto. También se van a volver locos los colegas para liquidar, porque acá ni siquiera usa índice de precio del consumidor solo o RIPTE solo, sino promedio, el promedio. ¿Por qué promedio? Si leen la sentencia, no van a encontrar mucho argumento de por qué promedio y por qué. O sea, por qué les pareció mejor utilizar ese mecanismo y no otro mecanismo. Y otro caso, hay varios, ¿no? Pero este, por ejemplo, que lo estaba viendo hoy, es de Pergamino, eh, interesante por varias cuestiones. Acá es un incumplimiento contractual, es un incumplimiento contractual de un seguro y en primera instancia habían fijado, acá lo que había que, que- que- que cuantificar era el valor de un vehículo, el vehículo asegurado, y en primera instancia
lo que el juez de primera instancia entendió era que el resarcimiento se tenía que hacer por una suma equivalente a lo que actualmente la aseguradora demandada cubra para un vehículo de similares características. Y esto fue apelado por entender que ese monto máximo, podía ser inferior al verdadero valor actual del vehículo. Y en Cámara, aplicando, entre otras cosas, los preceptos de Barrios, resolvieron que se tenía que cuantificar la indemnización al valor actual del vehículo, de un vehículo similar, con la siguiente limitación. Si el valor que fija la aseguradora es mayor a ese valor, se aplicará el de la aseguradora, la suma equivalente a la que actualmente la aseguradora demandada cubra para vehículos de similares características. Si no, si se da el caso inverso, si la aseguradora para un vehículo de esas características lo evalúa en 10 millones y el valor real de ese vehículo está en 12, lo condena a pagar 12 millones. Y también es interesante el otro rubro, el daño extrapatrimonial, porque acá se juntan varios temas interesantes. El código, ustedes saben que el código actual, en el artículo 1741, establece que el juez tiene que ponderar la indemnización por daño moral o daño extrapatrimonial, teniendo en cuenta la satisfacción sustitutiva que ese monto le puede procurar a la víctima. Entonces, en primera instancia, el juez entendió que la satisfacción podía darse con una suma de dinero que le permitiera al actor hacer un viaje a Bariloche por 20 días en un hotel 3 estrellas, incluyendo gasto de transporte, alimentación, paquete turístico. Y fijó una suma. ¿Y qué es lo que dicen en la apelación? Está todo muy lindo, pero con esa suma no voy a Bariloche por 20 días en un hotel, 3 estrellas, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué hacen los jueces de Cámara? Buscan en internet y muestran todo. Acá yo lo corté, pero cuando vean el fallo van a ver que ponen los links de las páginas que vieron y dicen, no, es necesario, la suma es insuficiente y debe elevarse a 1.600.000 pesos. Claro, uno podría decir, el día del efectivo pago va a volver a ser insuficiente, sobre todo si nos mantenemos en un escenario de inflación importante, que parece que se estaría, bueno, por lo menos tranquilizando un poco la cuestión, bueno, bastante a comparación del desastre que era hace unos meses. Mi opinión personal es que en un país como el nuestro, lo más útil, lo más conveniente para preservar el valor de la moneda es que la cuantificación se haga a la fecha del efectivo pago, no a la fecha de la sentencia. Y que la sentencia entonces, estoy simplemente dando una opinión, y que la sentencia entonces no tendría que expresarse en pesos, sino en una unidad de valor. En una unidad de valor de fácil liquidación, podrían ser canastas básicas totales, podrían ser IUS arancelarios, bueno,
vaya a saber cuál, o una que se cree, podrían ser pesos argentinos oro, de manera tal que recién se pase a pesos en el día del efectivo pago, porque en épocas de importante inflación, que esperemos que no las tengamos, pero en épocas de importante inflación, entre la fecha de la sentencia y la fecha del efectivo pago, salvo que tengamos mucha suerte y nos paguen muy rápido, cosa que no suele ocurrir, en la mayoría de los casos, ni hablemos si hay que embargar, etcétera, etcétera, si hay que hacer ejecución forzada, se va a desvalorizar la suma, se va a desvalorizar indefectiblemente esa suma. Tengamos en cuenta que hoy por hoy, si ponemos la plata en el banco en un plazo fijo, las tasas de interés que nos están dando son tasas negativas. Todavía siguen siendo tasas nominales que están por debajo de la inflación, por debajo de la inflación prevista. Porque, bueno, si este año, perdón, si este mes llegamos a tener un 3% de inflación, mejor dicho, en julio, llegamos a tener un 3% de inflación, un 3 justo, justo, que no vamos a tener 3% justo, eso nos daría una tasa nominal anual de 36%. Y hoy por hoy los bancos están dando de tasa nominal anual 34, 35%. O sea que la tasa nominal sigue estando negativa, sigue estando negativa para depósitos. Y muchísima gente no tiene otras oportunidades de inversión más que esa, el plazo fijo y no mucho más. No puede recurrir a herramientas mucho más sofisticadas al respecto. Eh, bueno, sí, por ahí dicen los cementerios tampoco hay inflación. Eh, yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de esta política. Eh, eso es otro tema eh, que, que no pienso discutir. Lo único que hablo es de que de una inflación del 25% pasamos a una inflación del 3%. Pero justamente, eso sí hemos dicho en su momento, la inflación me mide un promedio de bienes, y la inflación, por ejemplo, de los alimentos puede ser más alta que de ese promedio, la inflación de determinada zona puede ser más alta también, eh, y por supuesto que aunque la inflación baje, si no hay ingresos, las cosas no se pueden comprar y, y no se puede acceder a los bienes. Eh, pero no era mi intención meterme a discutir en temas de política económica. Simplemente digo que aún con esta tasa de inflación que se quiere presentar como un gran logro, la tasa es negativa. ¿Mm? La tasa es negativa. Si creo que con una liquidación aprobada hace un año y que se ha pagado un 40% a la fecha, se puede plantear una nueva liquidación, sí, yo lo plantearía por el saldo, ¿no? Por el saldo, tomando estos antecedentes y explicando el por qué, que no es un disparate, sino que se trata no de obtener más, sino simplemente de que ese saldo refleje el mismo poder adquisitivo que tenía hace un año, porque si no, en definitiva termino cobrando menos. Por supuesto, insisto, hay una serie de limitaciones, voy a retroceder un poco, ¿eh?
hay una serie de limitaciones o de principios que la Suprema Corte puso en el fallo Barrios, que habrá que analizar en cada uno de los casos, y habrá que analizar si, bueno, teniendo en cuenta no es lo mismo un deudor consumidor, que califique como consumidor, que un deudor que no califica de esa manera. Entonces habrá que analizar si no hay abuso de derecho, si no corresponde aplicar el esfuerzo compartido, si podemos entender que el peso de la inflación afectó más a una parte que a la otra, y ahí vamos a tener seguramente sentencias que hagan matices, que hagan aplicación de estos principios. Entonces, si yo voy por el demandado y mi demandado es un deudor jubilado, y la deuda se originó en una relación de consumo, y obviamente que estas pautas del fallo Barrios podrían perjudicar mucho a mi cliente demandado, bueno, voy a plantear que la propia Corte en Barrios dijo, hay que observar estos principios, hay que morigerar resultados excesivos, hay que evitar el abuso del derecho, hay que aplicar el principio de buena fe, hay que aplicar el principio de equivalencia de las prestaciones. O sea, en definitiva, en Barrios se le da a los jueces suficiente juego y también a las partes como para decir, espere, esto no hay que aplicarlo de manera automática. Tomemos en cuenta este caso, ¿no? No es lo mismo deudor jubilado, este, que la deuda la tuvo porque tuvo que pedir préstamo porque no llegaba a fin de mes, que deudor aseguradora que hace 10 años no está pagando el siniestro. Eh, Espero que se entienda lo que quiero decir. La Corte da mucho juego al respecto y vamos a tener muchos matices, a veces bien, a veces los criticaremos, esos matices, por parte de la jurisprudencia. Nosotros como abogados tenemos que tomar muy en cuenta esta cuestión de que hay que adecuar los principios, o mejor dicho, hay que adecuar la doctrina de Barrios a el caso concreto. En eso insiste mucho Barrios, insiste mucho el doctor Soria al respecto. Sí, es decir, ¿se podría aplicar la cuantificación al momento de actualizar los montos? Sí, siempre con esta argumentación para mantener el valor de la sentencia. No buscamos con esto modificar la sentencia, sino mantener el valor del crédito y citando esta jurisprudencia. Esto recién empieza, obviamente. Entonces yo citaría Camuso, citaría Gorosito, citaría los otros fallos de la Corte Suprema y veríamos qué pasa. También estamos esperando ansiosamente que la Corte Suprema se pronuncie al respecto. Y no sabemos qué es lo que la Corte Suprema puede llegar a decir, aunque en el fallo Oliva, que tiró abajo las indemnizaciones laborales, dio un indicio, digamos así. Entonces, estamos en los primeros momentos y bueno, hay argumentos para plantear este tipo de cuestiones. Hay argumentos para plantear este tipo de cuestiones y si yo voy del lado del demandado, puedo plantear, bueno, este sistema por el que pretende actualizar no es adecuado por tal y tal razón, porque no refleja, por ejemplo, la evolución de ese precio. El salario es un precio, el valor del dólar es un precio, el valor del auto es un precio. Entonces, a veces aplicar índices generales no es la mejor manera de medir la evolución de un precio. Esto ya se vio bastante
en casos en los que se pedía ajuste de cuotas de planes de ahorro. ¿No? También ahí también podemos encontrar argumentos de por qué los jueces a veces decidieron utilizar tal o cual parámetro para ajustar la cuota, porque también se trata de obligaciones de valor. Bueno, eh, básicamente he tratado de comprimir esto en estas dos horas más o menos. Eh, Espero que más o menos se haya entendido la cuestión. Da para mucho más, da para hacer liquidaciones, por supuesto, y ver casos concretos, pero ahí sí que no terminaríamos en el día de hoy. Pero bueno, espero que les sirva como una introducción, como un pantallazo eh, de estas cuestiones de las que vamos a hablar durante varios meses, a la espera de que salgan algunas aclaraciones de paso de parte de la Suprema Corte, que creo que en cualquier momento va a salir algún otro fallo, este, retocando algunas cuestiones. Entiendo, ustedes saben que el doctor Soria se estuvo reuniendo con jueces de los distintos departamentos, y creo que la Corte está esperando un poco a ver cómo se aplica esto y después va a tomar algún caso de los que ya están dando vueltas por ahí para bajar algunas directivas. Barrios estuvo 4 años en la Corte. O sea, pobre Barrios. En realidad a Barrios se le depreció todo, sobre todo, por los años que estuvo en la Corte, el fallo Barrios. Estaba en la Corte creo que desde el 2020, en la Suprema Corte. Pero bueno, Barrios fue utilizado para dar una serie de pautas, ¿no? Que son las que estuvimos explicando en este momento. Y hay que ver cuando la Corte saque un caso laboral y ver si aplica la Corte Barrios o nos dice otra cosa, o dice algo ligeramente distinto o no tan ligeramente distinto. Vamos a ver qué pasa al respecto. Bueno, espero que les haya resultado más o menos interesante, que no se hayan quedado dormidos, que no se hayan quedado tampoco pensando en dejar la profesión porque no nos gustan los números, pero nos gustan los números que entran en el bolsillo. Y bueno, para que entre una buena cantidad de números en el bolsillo, tenemos que hacer estos números. Lo que pasa que en la facultad hablamos mucho de naturaleza jurídica, de equidad, de justicia y de palabras así, y nos cuesta mucho a veces bajarlo a tierra, ¿no? Bajarlo a tierra porque como se suele decir, este, como no me gustaban los números, por eso soy abogado. Si no, habría sido contador. Bueno, doctor Saquela, acá estoy. Muchas gracias a Doctor, todos. Gracias no, nuevamente al colegio. muchísimas gracias a usted, clarísimo, espectacular. Agradecerle en nombre del señor presidente, que en este momento no está disponible, y bueno, y de todos los matriculados que han participado, una amplia concurrencia. Muy claro y preciso como siempre. Muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo. Gracias a ustedes y estaré pasando en los próximos días el material a la gente del colegio. Muy bien, Gracias. cualquiera que quiera Buenas tardes. material o lo que sea, que se comunique vía correo electrónico al colegio, envía un mail y se lo responderán por el mismo medio. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta doctor. luego. Nos Hasta luego. vemos. Gracias, hasta luego.